¿qué tal? Bienvenidos sean todos a otra entrega más de Hablemos de Todo. Hablemos de salud mental. Como siempre, agradecida de Papá Dios por un día más de vida, pero también agradecida por poder compartir esta hora completita con todos ustedes. Ay, mi gente del Cibao. Señores, ustedes no se imaginan lo emocionada que yo estoy de llegar aquí a Megavisión Canal 2, porque sé que toda mi gente del Cibao, Montecristi, Santiago Rodríguez, Villa Vázquez, la Ciudad Corazón y demás están en sintonía. Señores, me reportan la sintonía a cada rato. Condesa, mira, yo te miro desde Mao. Condesa esto, y eso a uno lo llena tanto, saber que estamos llegando a cada rincón con estas entregas tan bonitas, tan interesantes, tan oportunas y tan necesarias. Hoy tenemos una invitada súper especial, ella es cardióloga, psicocardióloga, Pamela Félix, la doctora Pamela Félix, quien nos va a tratar muchísimos temas interesantes asociados al corazón, a la cardiología, con la psicología, con el tema de la salud mental. Pero en lo que ella entra, tengo una invitada muy especial quien nos va a compartir la importancia de ponerle atención a los temas de la salud mental, al cuidado de la salud mental. Y es que a veces, por estar preocupada, cuidando de otros, nos descuidamos y no cuidamos de nosotros mismos. No cuidamos nuestra salud mental. Vamos al ginecólogo, vamos al cardiólogo, al neumólogo, porque la amiga aquí en cuestión ha ido al cardiólogo, al neumólogo, al ginecólogo, a todos, pero no iba al psicólogo ni al psiquiatra. Charmín Díaz, una mamá azul, está aquí con nosotros, una heroína azul, coproductora, bueno, productora o coproductora de Azul Podcast. Ejecutiva. Productora ejecutiva de Azul Podcast. Jorge, me mata, Manauri. Una estrella, Manauri, una estrella, Manauri. Bueno, todo el equipo de Azul son unas estrellas. De verdad que te felicito a ti y a todos los muchachos por esta entrega, por este contenido tan importante que ha llegado al corazón de muchísima gente, y no solamente de las personas que tienen un niño con autismo o con alguna condición especial, sino a toda la familia, porque hay tanta necesidad de informar y orientar sobre el tema del autismo. Y edificar. Y tú sabes que, escuchándote al inicio de esta presentación, yo misma fue quien le pidió a Condesa que quería estar presente en la entrevista, porque esta mancuerna, cardiología con la psicología, o sea, ¿qué te trae a la mente? A veces las personas dicen, bueno, pero ¿por qué yo tengo que ir a un psicólogo? O ¿por qué quizás tengo que ir a un psiquiatra? A lo mejor hay momentos de la vida en que no se dan cuenta que tienen una situación y realmente la tienen, pero es muy importante cuidar la salud mental. No solamente de las madres y padres, familias que tienen niños con algún tipo de condición o discapacidad, sino también las personas que tienen el diario vivir, los empresarios, servidores públicos, el de a pie, todas las personas, porque la salud mental es fundamental para que nosotros funcionemos bien. O sea, no es solamente la salud física, también la salud mental cuenta. Claro, porque físicamente podemos estar bien, pero si no estamos bien mentalmente, ¿cómo somos funcionales? Bueno, hay personas que tienen una depresión y se le llama una depresión funcional. Y también, no sé si es la distemia. Le voy a preguntar más adelante a la doctora sobre la distemia, que es un tipo de depresión que creo que es la depresión en la que tú siempre estás sonriendo. ¿Sí, Rafael, o no? ¿Esa es la distemia? Sí. Bueno, le vamos a preguntar, le pregunto a Rafael porque el experto en depresión es Rafael, sí, porque lo vivió. Eso también es fundamental, y aclararle a la gente que la ansiedad y la depresión son hermanas, son familias, son diferentes. Y mira, tú sabes que este programa, Socia, me llena mucho, porque en las calles me encuentro con personas que me dicen, Condesa, yo quiero ir a un psicólogo. Y me dice, y fue porque vi tu programa, me contactó alguien el otro día y me dijo, yo no estoy durmiendo. Mira, y la cantidad de personas, precisamente, estuvimos conversando, nos encontramos con una excelente psicóloga y comunicadora que es Zoila Luna. Ay, Zoila, tan bella. De compartir en un lugar que nos encontramos, y nosotras hablando con Zoila le dijimos, increíble la cantidad de personas que a diario están visitando los psicólogos. Señores, no se sientan mal. El hecho de usted visitar a un psicólogo o de visitar a un psiquiatra no quiere decir que eso está mal, o usted no tiene por qué avergonzarse,
porque yo lo he dicho aquí públicamente y lo he dicho en muchos lugares. Yo visito un psicólogo, yo visito psiquiatras, pero eso no importa. E incluso la socia visitó varias porque a ella le gusta siempre tener una segunda opinión. Diferentes. Pero está bien eso, No, está claro. bien. Si tu presupuesto te lo permite y tú quieres ver una segunda y hasta una tercera opinión en un tema que tenga que ver con la salud mental o con cualquier otro tipo de tema, puede ser un diagnóstico que te dieron, neumología, es válido que vayas donde otro médico a buscar una segunda y hasta una tercera opinión. Lo importante es que te sientas cómodo con ese profesional de la salud que elegiste para seguirte tratando con él. Entonces, señores, no le va a pasar nada malo, no se va a morir, no lo van a estigmatizar. Cuando una persona está estigmatizando a otra porque va a cuidar su salud mental asistiendo a un psicólogo o a un psiquiatra, esa persona tiene problemas definitivamente, porque ya en estos tiempos en donde se habla de la importancia del cuidado de la salud mental y de la importancia de ir a una consulta, aunque usted no tenga ningún problema de salud mental, quiere decir que usted está atrás como la mochila, que usted quiere permanecer ignorante, porque no es verdad, señora, hay mucha gente ignorante con el tema de la salud mental y ya hay demasiados podcasts, programas de televisión, en todos los noticieros, en todos los programas, ChatGPT, están entrevistando a profesionales de la salud mental. En la mayoría de los programas ya hay un segmento de salud mental social y qué bueno que eso se está compartiendo. Rafael, tú eres uno de los pioneros eso con tu charla, gracias a ti y a las peticiones que le haces al presidente de la atención a la salud mental. Charmín Díaz también con el Azul Podcast, qué bueno que se están sumando personas y más gentes a hablar con profesionales del tema del autismo. Mientras más se multipliquen, mejor. Y estamos felices, Charmín, porque tú estabas en Panamá. ¿Qué fue lo que fuiste a ver a Panamá? Yo te acompañé, pero explícale al público, ¿qué era lo que tú hacías en Panamá? No, mira, tú sabes que yo soy una curiosa de la causa y así como otras personas que ya tienen muchísimo más tiempo que yo haciendo esta labor, pues yo dije, yo necesito cruzar fronteras y necesito seguir aprendiendo y seguir educándome. Tuve la oportunidad de allá conocer a Miriam Gimal. Bueno, tú eres testigo que cuando la vi, pues soy muy sentimental, me puse a llorar porque realmente Miriam está haciendo un trabajo y una labor encomiable para nuestra causa. Y día a día voy aprendiendo muchísimo más de ella. También tuve la oportunidad de conocer lo que son los centros Aflora y BTC, o sea, ABC Autismo, que prontamente van a estar en la República Dominicana. Ya más adelante tendrán muchísimo más información, porque ya antes de finalizar el año, los centros van a estar aquí. Quiero aclararle que son centros privados, no sabemos hasta el momento si los seguros van a cubrir o si el Estado va, no sé, quizás hacer algún tipo de subsidiar algo. Pero hasta ahora eso es un centro completamente privado. Ahí tuve la oportunidad también de conocer algunos padres que viste que... Sí. Que fue tan lindo ver los padres como llegaban, por ejemplo, el papá y la mamá con su niño y con su loncherita con la alimentación del niño. Ay, yo vi a esos niños pequeñitos comiendo brócoli, zanahoria, con su filete de carne. Increíble, yo me quedé así y dije, wow, qué disciplina. Porque lo que hacen ellos es que lo recomendable es primero sanar la microbiota, limpiarle todo lo que es la flora intestinal, trabajar todo lo que es la alimentación y entonces ya luego iniciar con las terapias MER. Señores, es un centro muy completo, ahí se trabaja la medicina regenerativa que tiene que ver con células madres, ahí se trabaja todo lo que tiene que ver con flora intestinal, microbiota, ahí se trabaja todo lo que tiene que ver con las terapias MER, que son unos temas muy profundos que obviamente las personas que tengan niños en el espectro, y no solamente niños en el espectro, también personas que tengan ansiedad, depresión, TDA, niños con TDA o personas que tengan TDA y parálisis cerebral. Esos centros sirven para todas esas personas que tengan ese tipo de condición o discapacidad. Entonces ahí tuve la oportunidad de conocer, de socializar, de hacer networking, como decimos, y bueno, expandirme, porque esa es la idea, Condesa. Cada una tiene su causa, tú tienes tu causa, yo tengo la mía, y la idea es que desde nuestras tribunas aportarle y que la gente se vaya concientizando y educando, y obviamente también
Las personas que no le toque, si a ti no te toca un familiar con salud, con temas de salud mental, si a ti no te toca un familiar con temas de parálisis cerebral, si no te toca un familiar con una persona en el espectro, pues yo entiendo que lo importante es que nosotros como sociedad vayamos creciendo. Sí, A veces dicen, educándolos, nosotros somos un país educando a tercermundista, los nosotros somos un niños. país sumamente grande, con gente sumamente buena, con mucha gente preparada. Aquí el dominicano es muy hospitalario, es muy humanitario. Entonces, señores, vamos a formarnos, vamos a aprender de los temas, porque el hecho de que usted no tenga un familiar con, no quiere decir que en un futuro le pueda tocar. Claro, que tenga, puede llegar un amigo, y como quiera. Y Es tener bueno tener empatía. empatía y a veces tú no eres empático simplemente porque ignoras todo lo que tiene que ver con el tema del autismo. Entonces, de nada, no le cuesta nada a usted mirar los programas de Azul para que se eduque, leer, buscar chat GPT, como Y dice tener Charmin. y ver tus contenidos, porque Condesa Diario comparte muchísimos temas de salud mental, porque Sí, la salud mental va en conjunto con todo, señores. O sea, los sí, padres que tienen niños con, vamos a decir, personas, porque niños crecen, van a ser sí, adultos, niños o personas con parálisis cerebral también tienen problemas de salud mental, claro. todos. Los que tienen personas con niños o adultos con síndrome de Down también. O sea, la salud mental es fundamental. Señores, y yo hablaba con la Conde hace unos días. Señora, hasta cuando uno está en una crisis financiera, el tema de la salud mental se te Uy, dispara al afecta la 100%. Tú salud puedes tener mental. problemas sentimentales, problemas personales, problemas de dinero, Familiares. familiares. O sea, es un tema que lo único que yo entiendo que quizás no te lo cura, porque obviamente tienes que ir donde un especialista, pero te puede calmar, es tu cercanía con Jehová. Pero Claro, obviamente, porque va muy de hay la una mano, relación. una relación bonita con Dios, Así exacto. es. Bueno, nos vamos a una breve pausa y de inmediato entra ya nuestra invitada especial, la doctora Pamela Félix. En el Departamento Aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales, domésticos y helipuertos estatales, incorporando nuevas infraestructuras que darán soporte a nuestra red nacional de helipuertos. Con eficiencia y transparencia, trabajamos en el desarrollo de la región sur con la construcción de 2 nuevos aeropuertos. Y con el rescate de nuestras terminales domésticas, hemos reactivado la aviación privada no comercial. Definitivamente esto es cambio. Trabajamos para ti. Departamento Aeroportuario. En ser el banco de todos los dominicanos. Continuamos con Hablemos de Todo, hablemos de salud mental y ya tenemos aquí a nuestra profesional de hoy. Una mujer muy especial, ustedes la conocen en las redes sociales, ella es psicocardióloga. Y usted dirá, ¿qué será eso? Psicocardióloga, médico internista, cardióloga, psicocardióloga, valga la redundancia. Es como la relación mente-corazón y ella nos va a explicar en qué consiste eso. Pamela Félix, la doctora Pamela Félix está con nosotros. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación. Siempre, siempre. Yo feliz de participar y comunicar a nuestro público, a nuestra población. ¿Qué es eso de psicocardióloga? Así es, ¿lo habían escuchado anteriormente? No. Sí, contigo que te entrevisté una vez, pero te tengo que hacer la otra pregunta de nuevo para que el público entienda. Claro que sí. Yo quedé enamorada de ti cuando te No, entrevisté yo no, aquella vez. gracias. Y por eso me llamó la atención cuando ella me dijo que iba una doctora que era psicocardióloga. Yo dije, pues interesante, hay que escuchar. Sí. Excelente, es un área nueva, quizás no tan nueva en Latinoamérica, pero un tanto nueva aquí en la República Dominicana. Estudia la relación que hay entre la mente y el corazón.
Muchas veces podemos tener una condición de salud mental y sentir síntomas cardíacos o llegar a tener a largo plazo una enfermedad cardiovascular, o al revés, tener una condición cardíaca y llegar a tener una condición de salud mental. Y cuando hablamos de la psicocardiología, estudia los estresores psicosociales que nos llevan a sentir síntomas o a llegar a tener enfermedades cardiovasculares. ¿Y cuáles son estos estresores psicosociales? Estrés, ansiedad, depresión, la ira, la soledad, el aislamiento, incluso el tipo de personalidad. Aquellos tipo A, que son los pacientes hostiles, que son adictos al trabajo, esos workaholics, esos pacientes impacientes, o los tipos D, o el tipo D, que no manejan tanto las emociones, digamos que son más inhibidos socialmente, pues son más tímidos, no expresan las emociones quizás como aquellos que son más elocuentes. Entonces, se ha visto incluso que este tipo de personalidad, tanto la A y la D, se asocia a más enfermedad cardiovascular. O sea que es un área, digamos que trata de tener una visión integral del paciente. No solamente, por ejemplo, viendo ese dolor de pecho de una manera aislada o esa hipertensión de una manera aislada, sino, digamos, viendo la parte psicosocial del paciente, utilizando un modelo no tanto biomédico, sino un modelo más amplio, un modelo biopsicosocial. Yo tengo un paciente frente a mí que tiene una sintomatología cardiovascular, y no es solamente coma bien, haga ejercicio, mantenga un buen peso, cómo está durmiendo, sino preocuparme por esos aspectos psicosociales que muchas veces están ahí tranquilitos, que si usted no lo pregunta no se va a enterar, y el paciente tiene detrás una situación de un divorcio, un diagnóstico ya de salud mental, el paciente tiene una crisis económica, el paciente está pasando por una pérdida. Entonces es este paciente que probablemente lo antes mencionado es lo que le está llevando a la sintomatología que tiene en el momento, o le puede llevar a corto o a largo plazo a empeorar una condición cardiovascular que ya tenga. ¿Qué tantos pacientes luego del COVID ha tenido usted, por ejemplo, allá en consulta, muchos pacientes? ¿Eso ha incrementado el tema de situaciones que se le hayan pasado? Bueno, digamos que después del COVID nos hemos hecho todos más conscientes tanto de nuestra salud física como de nuestra salud mental. Y eso ha llevado, indiscutiblemente, a que los pacientes entonces acudan, como digo yo, por sus propios pies, porque no es lo mismo usted acudir después de un yello, en buen dominicano, a usted acudir. Sí, a modo de prevención, que es lo importante. Bien, preventivamente. O sea, que tomaron... Exacto. Doctora, muchas veces uno pregunta, ¿y por qué viene la consulta? ¿A quién le refiere? No, yo vengo a un chequeo, y uno se lo encuentra. ¡Felicidades! Sobre todo pacientes jóvenes, o no importa la edad, pero uno le dice, yo no pierdo tiempo y le digo, le felicito porque usted acudió a un chequeo, porque el dominicano espera que le pasen las cosas, como que le roben para después poner candado. Lamentablemente. Entonces el paciente acude cada vez más a un chequeo preventivo cardiovascular, o el paciente muchas veces se hace consciente de temas o síntomas probablemente desde el punto de vista de salud mental, y acude a un psicólogo, a un psicólogo o a un psiquiatra, o ya algunos que me ven en los medios o me ven en las redes han visto de qué se trata la psicocardiología y llegan a mi consulta. Directamente, un 2x1. Correcto, y me dicen, doctora, la elegí porque usted es psicocardióloga. A veces o me han visto en televisión, o me han visto en las redes, o saben de mi especialidad, y saben que voy a tener, digamos que un abordaje más integral de este paciente, no solamente enfocándome en el dolor de pecho como cardióloga, sino estudiando la parte psicosocial del paciente. ¿Qué le podría decir? Exactamente. Pamela, callarse las emociones, los problemas, no conversarlo, no externarlo, ¿puede afectar nuestro corazón, nuestra salud cardiovascular? Podemos decir que sí. El reprimir las emociones, así como también esos exabruptos o ese expresar quizás, o esa ira que yo hago, los pacientes que digamos que son un tanto mecha corta para que se entienda, digamos que como en la vida, los extremos son malos. Entonces se ha visto que, como explicaba al inicio, esos pacientes con personalidad tipo D, que caerían en esa categoría, aquellos que son inhibidos socialmente, que reprimen las emociones, que no la expresan con normalidad, se ha visto que a largo plazo pueden tener más hipertensión, más enfermedad arterial coronaria, al igual aquellos que estallan, que son pacientes iracundos, pacientes que usted lo ve que son muy puntuales, o workaholics, porque la puntualidad es una virtud. Ahora bien, cuando usted lo lleva a cabalidad, a rajatabla, que usted es una persona así, que se estresa si no llega temprano, usted explota, un paciente que trabaja las 25 horas al día, como la persona Juan Liguerra, ¿verdad? Entonces es un paciente que se ha visto, según dice la evidencia científica, que son pacientes que tienen mayor riesgo de hacer infartos. ¿Por qué? Porque detrás de todo esto que estamos hablando, ¿qué hay debajo? Hay un sustrato en común, el estrés, muchas veces. ¿Y qué pasa con el estrés? Que me gusta siempre hablar de él. Lo normalizamos. Cuando vemos una persona acelerada o una persona con situaciones, muchas veces le dicen, no, es que yo soy así, es que si yo no soy así, no, como que no respondo ante la demanda de mi día a día. Entonces nos hemos acostumbrado a normalizar lo que no está bien. Y en muchos aspectos.
pero hablando en este caso del estrés, no lo reconocemos. Lo que usted no reconoce como un enemigo, lo que usted no reconoce como que está mal, usted cree que está bien. Lo está normalizando. Usted no puede trabajarlo, usted no puede mejorarlo, usted no puede ver cómo buscarle la vuelta. Ujú. Entonces, detrás de muchas de los ejemplos que hablamos ahora, de la A y la D, o detrás de muchas situaciones de nuestro día a día, estamos enfrentados a situaciones estresantes. El Totalmente. tráfico, el jefe, Totalmente. la Ay, ese agenda, tráfico. el multitasking, las 1500 cosas que La hacemos, familia. la familia, todo. o quienes puntualmente están pasando, como siempre digo, hay diferentes tipos de estrés, y vamos a hablar del estrés laboral, el personal, el de pareja, el familiar, el socioeconómico, el ambiental. Ay, el Entonces, socioeconómico, eso sí me interesa. ¿verdad? Gracias. Me interesa, eso es estresante. Estresante. Entonces, muchas veces estos picos de estrés, ¿qué nos provocan? Picos de cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. Sí. Y cuando tenemos esta hormona, no es lo mismo en un momento que usted se estresó porque llegó tarde a una Sí. entrevista, a un lugar, pues bueno, eso fue un pico y bajó. Pero cuando usted tiene un pico sostenido de estrés y muchos picos en el día a día, para que se entienda, muchos picos y usted no sale de ese pico, entonces Exacto. estamos llenos de cortisol y esto nos está enfermando lentamente. Muchos pacientes que debutan con enfermedades, obviamente como cardióloga siempre, Ujú. siempre hablo de mi área, pero pacientes que debutan incluso con diabetes, con cáncer, Colitis agudas. colitis, a mayor estrés hay mayor inflamación, a mayor cortisol hay mayor inflamación, incluso efectos procoagulantes en nuestro cuerpo. Wow. Pero ¿qué pasa? No nos enseñan nada de esto que estamos hablando ahora. ¿Qué nos enseñan? Come bien, mantén un buen cuerpo, baja la barriga, duerme bien, aliméntate bien, pero yo digo, si creciéramos con cierta conciencia acerca de nuestras emociones, que las positivas nos ayudan, que las negativas nos enferman, yo creo que probablemente muchas situaciones que tienen muchas personas hoy en día no estuvieran, digamos, podemos decirlo así, porque así como aprendemos a alimentarnos y aprendemos a hacer ejercicio, hay que aprender a regular nuestras emociones. ¿Y cómo podemos diferenciar un ataque al corazón de un ataque, por ejemplo, de ansiedad? Porque, Eso por no lo ejemplo, puedes diferenciar tú en la casa. No, yo no. Hay que ir a obviamente yo no, consulta, hay pero que ir a ella- emergencia. Ella que es la experta y obviamente, como bien usted dijo al principio, que las personas que usted ve en consulta, que van por prevención, feliz de la vida y usted lo felicita. Claro. Pero obviamente, como usted es la experta, quizás algunos tips que la gente pueda tener en cuenta, no, mira, esto tiene que ser salud mental o esto... Sí, porque hay Claro. síntomas cardíacos que se pueden confundir con depresión o ansiedad, Exacto. ¿verdad que sí? ¿Cuáles serían esos síntomas? Exacto, han hecho ambas dos preguntas bastante buenas y vamos a desglosarla ahora. Todo dolor de pecho, como yo digo, se estudia. Ujú. Todo dolor de pecho se respeta muchas veces, porque a Claro. veces lo cualquierizamos, el paciente se toma una aspirinita, se automedica en la casa, según tu mentolcito, se pasa la mano. Entonces, yo soy muy insistente en que si usted presenta un dolor de pecho, usted debe acudir a la emergencia más cercana. Ahora bien, de buenas a primeras, ante un dolor de pecho, yo no puedo, aún siendo cardióloga, yo no puedo decir, eso es mental, eso es psicógeno, eso es cardíaco. Ahora bien, ¿por qué digo esto? Porque quiero que el paciente entienda, quienes nos están viendo el día de hoy en este programa, debe saber que todo dolor de pecho hay que estudiarlo. Claro. ¿Qué pasa? Muchos pacientes van a la emergencia y de buenas a primeras, una paciente joven, ella está un poco estresada, ella luce un poco histérica. Ujú. Eso luce ser muscular. Y yo digo, wow, pero son tan avanzados. Son doctores. Rayo láser como Superman. No, Y Dando como diagnósticos. los super amigos también. literal, y yo le digo, wow, están muy avanzados esos médicos, porque ni yo pudiera, ante un paciente, ver un dolor de pecho y dar un diagnóstico como, por ejemplo, descartar que sea cardíaco. Ahora bien, se deben estudiar todos los dolores de pecho, porque hasta que se demuestre lo contrario, puede ser de origen cardíaco, que es lo más importante. Ya, ok, si descartamos tanto en consulta como en emergencia que no es cardíaco, mandamos a hacer estudios de rutina que usted vaya tranquilamente a una consulta. Pero, obviamente, como cardióloga tengo que decir que hay un dolor de pecho muy característico en cardiología que debe hacernos sospechar que luciría cardíaco. Pero este dolor de pecho lo voy a describir brevemente. Es un dolor de pecho fijo, muchas veces fijo, pero puede ir y venir. Se caracteriza por estar en el lado izquierdo del tórax, puede incluso irradiarse al brazo, puede ir al cuello, a la mandíbula, incluso molestar la dentadura. Pero también este dolor de pecho se puede acompañar de equivalentes anginosos, equivalentes al dolor de pecho. Ahí está el mareo, la náusea, el dolor incluso acá a nivel de epigastrio, de la boca del estómago en el argot popular, sudoración, incluso el hipo. O sea que uno como cardiólogo, cuando ve un paciente con un cuadro determinado, uno, de acuerdo a los síntomas, uno pudiera más o menos inferir
y hay muchísimos diagnósticos diferenciales. Correcto. Pero siempre es importante hacer un protocolo de dolor de pecho. ¿Qué población puede incluso infartarse sin presentar dolor de pecho? Y esto sirve para esa población en especial, los diabéticos. Ay, Los Dios diabéticos mío, muchas veces, sí. con el pasar del tiempo, tú puedes dar un electro, pero mire, usted parece que hizo un infarto. Yo no me di cuenta. ¿Y los que reciben diálisis? Los pacientes renales también son pacientes en riesgo, pero sobre todo aquellos cuando tienen diabetes, el comportamiento de algunas patologías es asintomático porque es propio de la fisiopatología de la enfermedad. Pero los pacientes diabéticos te pueden hacer incluso síntomas como un poco atípicos. Hay síntomas típicos como los que describí, un dolor de este lado, opresivo, de severa intensidad, pero los diabéticos suelen hacerte como así un poquito sui generis, así como que me duele este lado del lado derecho. O el paciente incluso puede llegarte por mareos a la emergencia. Todo lo que yo mencioné que eran equivalentes anginosos, que no es el dolor de pecho, el paciente diabético puede llegarte nada más con náusea y vómito y el paciente se puede estar infartando. Wow. Pero ¿qué pasa? Para yo diagnosticar en el contexto de una emergencia, que se supone que deben saber en esa emergencia que deben saber lo que están haciendo, porque hay pacientes que van con los síntomas en la cara, así, diciéndosele al médico, médica lo que eso es muscular. Ay, ¿Cómo bendito así? sea ¿Cómo así? Dios. Si usted no le hizo el electro. Correcto. No puede Entonces, me gusta usar estos espacios para que el paciente, cuando vaya a una emergencia y vea que lo quieren medicar, sin No. antes hacerle un electro y o un protocolo Él mismo de lo pida. troponinas, lo pido se mueva de emergencia, porque muchas veces hay pacientes que acuden, y eso de verdad que me llena de impotencia, acuden a la ayuda, acuden a una emergencia, pero se topan con un médico que ya sea por ignorancia, por desconocimiento o dejadez, o por cansancio, porque, ¿verdad? Sabemos cómo está la carga a nivel de los profesionales de la salud Totalmente. el día de hoy, sobre todo en las emergencias. Simplemente el paciente pudiera incluso fallecer, perder la vida en el peor de los casos, o quedar con una lesión, un deterioro en el corazón, por vida. porque no se actuó a tiempo, no se diagnosticó un evento cardíaco agudo. Cuando tú hablas de deterioro en el corazón, ¿a qué te refieres exactamente? ¿Qué es un deterioro en el corazón? Bien, cuando tenemos un infarto, hay un lema en cardiología que se usa mucho, el tiempo es músculo. A mayor tiempo usted pierda para ir a la emergencia, medicándose, preguntándole al vecino o a ChatGPT, o más tiempo usted pierda en que se le haga lo que se le tiene que hacer en una emergencia, si es un infarto se va deteriorando el músculo. Porque imagínense una tubería, si yo tapo una tubería, pasa fluido, pasa líquido, no pasa. Entonces cuando hay una arteria tapándose o tapada, lo que está después de esa obstrucción, digamos que se va debilitando, Sí. se va muriendo literalmente. Porque el corazón va más forzado. Exacto, porque ya no está pasando sangre. ¿Qué lleva la sangre? Oxígeno. Entonces, Ok. si yo tengo una tubería y yo la tapo, esa arteria, que la arteria es una tubería tal cual, yo la tapo, de aquel lado, o no me cruza nada de sangre y el músculo entonces más rápido va muriendo, o cruza un poquito de sangre, un poquito, entonces este músculo se va deteriorando y el músculo que muchas veces se pierde es un músculo que no vuelve atrás. Por eso muchas veces el paciente hace un infarto, le logran hacer el cateterismo para abrir las arterias, pueden abrir las arterias, pero ya o tenía mucho tiempo ya este músculo debilitándose o pasaron horas importantes, cruciales en este paciente y cuando ya tú le haces un ecocardiograma al momento luego del infarto o a los días o a los meses, tú ves que el corazón está ya en una insuficiencia cardíaca, eso yo hablaba de debilidad. Está en una insuficiencia cardíaca y muy probablemente si el paciente su corazón estaba normal antes de ese infarto, ya cuando pasó el infarto, lo que expliqué, ya hubo un deterioro, una consecuencia, se perdió músculo que muchas veces no vuelve atrás. Perdón. Sí. Y las personas que llevan una vida totalmente sedentaria, que Mala fuman, alimentación. mala alimentación, que no se ejercitan, que beben, quizás, que todo mal. Le tenemos malas noticias, como digo yo. ¿Qué pasa? Para llegar a las enfermedades cardiovasculares hay un origen genético, que la genética no la cambia nadie. Ese ADN, como digo yo, ese negro detrás de la oreja, para que se entienda mejor, no lo cambia nadie. Sí. Ahora bien, si usted tiene un adecuado estilo de vida, probablemente esa genética, no es que usted la modifique, no es que usted la cambie, pero si usted está haciendo lo que tiene que hacer, Tardaría más. tardaría más o no llegaría. Porque papá y mamá son Gloria a Dios. hipertensos, yo tengo ese componente genético, pero si yo estoy en un buen peso, hago ejercicio, como bien, como bajo sal, duermo bien, fumo y bebo pero poco, o no fumo, mejor dicho, o el alcohol Sí. moderado, porque fumar Sí. debería No. deberíamos Eliminarlo. Exacto, Cero, pero el eliminarlo. alcohol adecuado y demás, es un paciente que pudiera no caer en esa hipertensión. ¿Cómo Bien. caer? Porque simplemente te llegó por la parte genética. Lo digo Correcto. muy así como muy sencillo para que se entienda. Sí. Ahora bien, existen factores de riesgo cardiovasculares, modificables y no modificables. ¿Cuáles son No esos? modificables, yo no modifico la genética, yo no modifico la edad, yo no modifico la raza ni el sexo.
Ahora, los modificables, que ahí entra en tu pregunta, el ejercicio, el sedentarismo, la alimentación, el peso, el sueño, los hábitos tóxicos y la parte psicosocial, que nunca la dejo atrás, Claro. el estrés, la ansiedad, la depresión, la ira, todo eso. Entonces, créame que si usted tiene un estilo de vida adecuado, lo que le podía llegar a los 80, porque le iba a llegar con la edad, por la genética y por lo que sea, usted evita, o sea, lo que le iba a llegar a esa edad, quizás no le llegue, pero no le llega a los 40. ¿Mito o realidad que un estrés constante agranda el corazón? El estrés es, digamos, que la madre de muchas condiciones, desde el corazón hasta otras esferas. Pero el estrés sostenido pudiera provocar, y yo se lo voy a decir ahora mismo, ustedes pueden decir que el estrés sostenido va provocando cambios a nivel de nuestros vasos sanguíneos. Cambios, incluso el estrés puede formar placas de grasa en nuestras arterias. Y ustedes dirían, wow, pero no es que si yo como con mucha grasa se pueden tapar y si tengo colesterol de genética, sí, pero el estrés, y por eso yo trato de darle su respeto al estrés y de traerlo a colación, porque de colesterol sabemos un poquito, que hay que bajarlo, comer bien, de otras cosas sabemos, pero del estrés es poco lo que se sabe. Yo soy una abanderada de la... Y lo hemos normalizado. Correcto. Yo soy una abanderada de la psicocardiología y de lo que aborda esta. Entonces el estrés te puede provocar daños a nivel del endotelio de los vasos, incluso la formación de la placa de grasa, incluso la ruptura de esa placa, y ahí viene el infarto agudo. Entonces, cuando se tapan las arterias, el corazón, la explicación que di ahorita, el flujo no va llegando bien, y con el pasar del tiempo, Juan Pérez, que tenía mucho estrés, pero a eso vamos a sumarle quizá otros factores de riesgo, comía mal, hacía ejercicio, pero tenía mucho estrés. Entonces a Juan Pérez le diagnostican una insuficiencia cardíaca, el corazón grande. O sea, doctora, que en pocas palabras hay que cogerlo suave. Cogerlo suave y un día a la vez, como dicen por ahí. Doctora, usted sabe que a raíz del COVID y las vacunas hemos visto muchas muertes súbitas, un paro cardíaco, un infarto, entre otras cosas, a lo que mucha gente hablaba de la vacuna, pero en una ocasión que te pude ver y por eso quiero que lo externes otra vez aquí, me dijiste que muchas veces esos casos de esas personas que habían muerto es porque ya tenían un problema hace tiempo. ¿Y qué quiero con esto? Que normalicemos, así como ir al ginecólogo, ir al psicólogo, también ir al cardiólogo, porque adivina qué, Pamela, yo nada más he ido al cardiólogo cuando me voy a someter a una cirugía estética o cuando me tuve que someter por 4 veces consecutivas para una cirugía para eliminarme un quiste compuesto que tenía. Ahí tenía que ir obligatoriamente a la evaluación cardiológica. Pero después de eso yo no he vuelto más a una evaluación cardiológica. Y es importante mencionar que esa evaluación es una evaluación muy mínima, que no aborda todo lo que uno ve como cardiólogo en una consulta, porque se hacen la mitad o el 30% de los estudios que se indican rutinariamente en cardiología. A veces el paciente dice, sí, yo he ido al cardiólogo, ¿cuándo fue? Cuando me iba a operar Sí. Le digo yo, oiga, pecó, soy pecadora. Entonces, para agregar ahí mismo, entonces... No, tú vas bien, porque ya tú has ido muchísimo. No, tenemos los extremos. Hasta el doctor de las uñas, o sea, yo voy a doctores toda la semana. ¿Cada qué tiempo debemos, los que estamos sanos, a modo de prevención, ir a la consulta del cardiólogo para que me haga todos los exámenes que se requieren? Muy buena pregunta. Sí. Se recomienda en un paciente que no tenga una condición ya establecida, por lo menos anual, como mucho anual. Y si usted dura un año y medio, bueno, pero vaya pronto. Tiene que darme cita, entonces. Pero bueno, a sus órdenes y al final tenemos los contactos, pero siempre con un chequeo anual en el paciente que no tiene una condición. Ahora bien, esos pacientes que sí tienen una condición, hipertensión, dislipidemia, que es el colesterol elevado, los diabéticos incluso deberían ir por lo menos una vez al año, aunque usted no sea hipertenso, pero bueno, volviendo atrás, los pacientes que son nuestros de cardiología tienen que ir, ojo, cada vez que su médico le diga, o cada cuánto, porque ¿qué pasa? Usted no debería pasar de 6 meses sin verse con su cardiólogo, pero a veces el médico le dice, te veo en un mes, y el paciente te llega a los 8 meses, y le digo, wow, se multiplicaron los meses. Doctor, yo tenía que volver. Yo le dije, yo tenía estudio pendiente que ver. O sea que según sea su condición, su médico le va a decir, te veo en una semana, te veo en 3 meses, en 6, por ahí más o menos. Pero un paciente de cardiología no puede pasar como me llega a diario, sobre todo en aquellos pacientes que tienen quizás un nivel socioeconómico o educativo un poquito más bajo. Cada 5 años te llegan. O sea, a diario, ¿qué tiempo usted tenía que no venir a la consulta? Ay, doctora, muchísimo. Le digo yo, como una década, como 10 años. Bueno, algunos 5, algunos 2, algunos 8. Pero es importante saber que a su cardiólogo usted debe acudir anual como mucho. ¿Y por qué será que nosotros las mujeres vamos tan fácil al ginecólogo sin que nos lo pidan? Vamos cada 6 meses para nuestro papá Nicolau. Pero sin embargo no queremos ir al cardiólogo. Mira, Pamela, quiero ver
tú eres psicocardióloga, pero hay personas que no van a ir directamente al psicocardiólogo. Relación directa entre el cardiólogo, el psicólogo y el psiquiatra, y la importancia de porque se han dado casos, y te lo digo por amigos cardiólogos que me han dicho, no, hay personas que definitivamente cuando yo las trato tengo que referirla a un psiquiatra. Sí. Pero hay otros que no, que el paciente sigue yendo y te va 10 veces y ya lo último, cuando ya el paciente ha ido 10 veces con el cardiólogo, es que él decide enviarla donde el psiquiatra o el psicólogo. Sí, digamos que cada cabeza es un mundo. Se supone que esto que yo estoy hablando, van a asumir ustedes que el personal médico o el cardiólogo debe saberlo, pero sí, pero no. Digamos que va a depender de la... Es complejo. Es complejo, va a depender del tipo de paciente, va a depender del médico, de lo que aborde, del conocimiento que tenga ese médico, pero puedo decirles que tengo ya unos 4 años hablando del área y cada vez más, incluso en las conferencias, si se incluye la parte psicocardiológica, y yo cuando veo esos temas digo yo feliz, o sea, me siento muy, muy contenta porque yo soy, y aprovecho tu espacio para decirlo, la primera médico formada en psicocardiología en Argentina, con la pionera de la rama, la doctora Mirta Laham. Incluso hablaba con ustedes fuera del aire de que ya no estudio más, me dedicaré a la maternidad, pero acabo de graduarme después de un posparto de mi segunda maestría en psicología clínica y de la salud integral. Felicidades. O sea que trato de ser como siempre, gracias, como digo, una banderada de la salud mental y de hablarle desde a la población, esa abuelita, ese pelotero, ese limpiabota, ese abogado, esa actriz que me está viendo, y obviamente le hablo a mi gremio, desde el médico general hasta el especialista, porque siempre podemos aprender. Le hablo de esta área, porque una vez usted identifique que Juan Pérez ha ido 6 veces a consulta de cardiología con un dolor de pecho que usted entiende que ya cardíaco no es, entonces es bueno irnos a otras áreas, porque incluso siempre que duele el pecho, no siempre tiene que ser de cardiología, valga la redundancia. Hay otras condiciones y no solamente la parte pero hay de salud que descartar mental, que no sea de cardiología. Siempre se descarta lo cardíaco, pero ¿qué pasa? Hay un dolor torácico que puede venir desde el origen gastrointestinal. Si usted tiene un reflujo gástrico, por poner un ejemplo, que usted ve que, o sea, usted no siente que sube el ácido, por así decirlo, el reflujo, usted nada más siente el dolor. Y muchas veces ese dolor de pecho es de origen gastrointestinal. O incluso puede haber una estrechez a nivel del esófago, un espasmo, usted sentir el dolor. O incluso a nivel de la columna, una hernia osteomuscular, una costocondritis. O sea que hay dolor torácico de origen cardíaco y de origen no cardíaco. Por eso uno como cardiólogo evalúa al paciente y le dice, mira, yo creo que tú tienes que ir al ortopeda, yo creo que tú tienes que ir al gastroenterólogo porque luce ser que tú tienes un reflujo. Bien, o algo que uno investigue en la rutina, uno dice, amerita tú ir a otro especialista. Y es verdad que se está observando un mayor flujo de pacientes con depresión luego de recibir un diagnóstico por un tema cardíaco, una enfermedad cardiovascular. Es común verlo, porque ¿qué pasa con un paciente? No es lo mismo que se te diagnostica una hipertensión, que tú te tomas una pastillita todos los días, a tú hacer un evento cerebral, ¿no? O un evento cardíaco, y que este evento cardíaco te deje una secuela, o que muchas veces tú haces un infarto, te hacen un cateterismo, y resulta que las arterias estaban tan afectadas que tú vas a cirugía cardíaca. Cuando hablamos de cirugía cardíaca, es cirugía de corazón abierto. Hay que ponerte bypass, o en su defecto hay que hacer un cambio de válvula. Entonces, cuando a Juan Pérez, que tenía 46 años con su familia, estaba en su prime, en su peak ahí, empresario, exitoso, o su vida estable, tú le das una noticia como esta, tú le cambias 362 veces la vida al paciente, por así decirlo. Yo tengo una prima que la operaron de corazón abierto, más joven que yo. Terrible. Doctora, he escuchado mucho el tema de la cirugía de implante de corazón. Te lo digo porque a propósito de nosotros tenemos una fundación y nos llegó hace años, de los primeros pacientes que nos llegó, un niño que había que hacerle un trasplante del corazón. Ay, sí. Esta cirugía no se hace todavía en la República Dominicana, hay que hacerla fuera del país o ya se están haciendo aquí en la República Dominicana. Al momento, hasta donde tengo conocimiento, se han hecho 2 casos, hablamos de años anteriores. Un caso fue exitoso, el otro no, se hizo en 2 instituciones o en la misma institución, si mal no recuerdo. Lo que sí podemos decir es que actualmente no se hacen trasplantes cardíacos en el país, sí se hacen fuera. Sí se hace otro tipo de trasplante, renal, entre otros, pero trasplante cardíaco como tal aquí no se hace. ¿Algún día podremos estar preparados para eso? Esperamos que sí, porque tenemos el talento. Lo único que tenemos que tener, obviamente, el apoyo de no solamente el talento como médicos, cirujanos, que son los cirujanos cardiovasculares. También el donador. El donante y sobre todo las instituciones. Es una especie de equipo, de equipo amplio y grande para poder hacer este tipo de cirugía. La voluntad que debe de existir, pero es importantísimo ese tema que usted menciona porque la esperanza está, porque mire, usted es la primera profesional
Cardióloga. Como médico, sí. como médico. Entonces se supone que si usted es la primera, quiere decir que ya lo bueno viene por ahí. ¿Y los Dios adolescentes, mediante. Pamela? ¿Han llegado a tu consultorio adolescentes con un problema psicológico y cardíaco? Yo como cardióloga de adultos veo pacientes mayores de 18 años. Ah, ok. Y sí, no son adolescentes, pero un paciente con 20, con 25, con 23, 19 es un paciente joven. No adolescente, Totalmente pero joven. joven. Pero sí, podemos ver altos niveles de estrés, de ansiedad, sobre todo en pacientes jóvenes que no tienen ninguna otra condición más que quizás esta ansiedad, diagnosticado o no, porque hay pacientes que me llegan ya por psiquiatría, o sea que el paciente tiene un diagnóstico de psiquiatría o psicología lo está viendo y llegan a mí, o pacientes que yo medio diagnostico, por decirlo así, y los refiero, ¿no?, a los especialistas. Pero sí, hay una alta incidencia. ¿Qué tanto ha afectado esto al corazón y a la salud Bueno, mental? hay un tema de adicción a estos dispositivos que ya está estudiado y sobre todo sabemos que hay una población más vulnerable que son los niños, porque uno como Correcto. adulto se pone a veces límites, Sí. pero bueno, hay un tema de quizás ese FOMO, ese fear of missing, ese miedo de perder, a ver qué información hay. Vamos con el teléfono a todos los lados, incluyendo, ¿verdad?, Totalmente. todos los sitios que sabemos. Ay, ese teléfono, Dios Entonces, mío. es importante desconectar para conectar. Me gusta mucho esa frase, vuelvo y la repito. Tenemos que aprender a desconectar Conectar para para volver a conectar. Llega una hora del día que debemos ya dejar el teléfono, prepararnos para dormir, leer un libro, ir a una música clásica, dormir, respetar ese sueño que es importante para la salud. Wow, qué cardiovascular. rápido se pasa el tiempo. Tú vas a tener que volver, Pamela. Totalmente. Mira, yo te iba a hacer esta pregunta, pero la quiero cambiar. Te iba a decir la diferencia de un síntoma de ataque de pánico a ataque cardíaco, pero no quiero que la des. ¿Tú sabes por qué? Porque hay que respetar ese dolorcito del pecho y hay no que sabemos visitar. realmente qué está pasando y es mejor descartar. Ujú. Entonces, voy a cambiar por la pregunta de qué hacer cuando sientes ese dolorcito de pecho. Y una última pregunta también, estos jóvenes que mueren de manera súbita, 25, 30, 40 años, jóvenes que hacen ejercicio, ¿qué es lo que pasa realmente? Bien, ante cualquier dolor de pecho debemos ir a una emergencia. Totalmente. ¿Qué hacer? Lo primero que usted debe hacer es ir a una emergencia. ¿Qué no hacer? Quedarse sentado donde usted está. Me gusta decir eso. ¿Qué no hacer? Quedarse sentado donde usted está. Eso es lo primero. Ahora bien, esos jóvenes que muchas veces fallecen de una manera súbita o que digamos que se complicaron y murieron. Ay, tan sano que era, tanto ejercicio que andaba, Tan mira ese sano, cuerpazo sí. tan tonificado. Sabemos a lo que se someten ese tipo digamos, de fisiculturistas. Ciertas inyecciones. O, Sí. o lo que van a los gimnasios o que hacen ese tipo de deporte extremo. Ahora bien, no es lo mismo ese tipo de ejercicio a quizás un atleta de alto rendimiento. Ujú. Pero ¿qué pasa? Y vamos a una parte que mencionaste muy importante de cuando tú y yo nos conocimos. ¿Ha ido ese paciente a un chequeo rutinario con su cardiólogo? No, Quizás no. casi nunca. Quizás no. En otros países está estandarizado, estipulado y cada vez más a propósito de esas muertes súbitas, de esos casos. Ujú. Pero es importante que todo joven o adulto que quiera hacer ejercicio vaya a un cardiólogo. El cardiólogo tiene múltiples funciones, ¿eh? El cardiólogo previene y a la vez trata las enfermedades cardiovasculares, las situaciones que aparecen, que se diagnostican, pero toda persona que quiera hacer ejercicio, mi invitación es ir a un chequeo rutinario para ver, porque hay situaciones silentes. Usted puede tener la presión alta y no saberlo, tener un tema renal, una condición congénita con la que usted nació. Que no lo sabe. Y hasta el momento que usted no visitó ese cardiólogo, que le indicó un ecocardiograma, no se diagnosticó esa condición congénita que muchas veces le puede llevar a perder la vida. Por Y eso- yo entiendo por qué es más común en los hombres, porque los hombres van menos al médico. Nosotros las mujeres vamos a cada rato donde el cardiólogo, por la cirugía. No, yo sí, Es la doctora. Yo verdad. voy a todos los médicos y yo a otra amiga en común de nosotros, Nadia, que me dice que yo soy la vecina de los médicos. En siendo médicos yo voy a... Siendo que ella sienta algo, ella va No, donde el doctora, médico. yo tengo un que- listado, descartar. tiroides, neumología, cardiología, me falta gastroenterólogo este año, pero todo, yo tengo una lista, todo que Sí, siempre es voy. importante que hay una condición, una preocupación o un chequeo rutinario, acudir al médico pertinente. Totalmente. Pamela, ya para concluir, agradecerte de verdad. Siempre. Espero que vuelvas pronto porque hay que Dios seguir educando a la población, las redes sociales y los números de Importante. teléfono, porque estoy seguro que mi comunidad que se preocupa por su salud mental y también se va a preocupar ahora por su salud cardiovascular, va a querer una cita contigo porque es un 2x1, psicóloga Así y cardióloga. Así es, estoy en Sendoe a sus órdenes. Pueden Ay, en buscar- Sendó, el centro favorito Me de Charmín. encanta. Pues allá, bueno, ya te veré y te saludaré. Pues me pueden buscar en Instagram, @psicocardio, doctora Pamela Félix, y me pueden escribir al 809-882-8186. Excelente, gracias Pamela. Bueno, nos vamos a una breve pausa, pero esto aquí no termina porque llega Rafael Padilla, La Bendición, con su comentario sobre la salud mental.
el cuidado de la salud mental y a contarnos algo de su experiencia sobre cómo es vivir y salir de la depresión. Esto es Hablemos de Todo, no se mueva. En ser el banco de todos los dominicanos. En el Departamento Aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales, domésticos y helipuertos estatales, incorporando nuevas infraestructuras que darán soporte a nuestra red nacional de helipuertos. Con eficiencia y transparencia, trabajamos en el desarrollo de la región sur con la construcción de 2 nuevos aeropuertos. Y con el rescate de nuestras terminales domésticas, hemos reactivado la aviación privada no comercial. Definitivamente, esto es cambio. Trabajamos para ti. Departamento Aeroportuario. ¿Por qué es importante ser responsable con tus medicamentos o un tratamiento médico a la hora que tú estés pues pasando por un proceso de salud, específicamente el área de la salud mental? En primer lugar, la salud mental es muy importante para cualquier ser humano. Entiendo que todos los seres humanos o todos los pacientes tendemos a que la salud mental pues sea prioridad en nuestras vidas, porque sin el cerebro bueno no podemos vivir. Los demás órganos no se pueden manejar si no tenemos un cerebro bien amueblado, como decimos popularmente nosotros los dominicanos. ¿Por qué es importante que tú seas responsable con tu tratamiento? En primer lugar, el paciente que va a un médico y se le diagnostica un problema, en este caso un problema de depresión, de ansiedad, de insomnio o de cualquier otro tipo de enfermedad relacionada con la salud mental, debemos de ser responsables porque el especialista en el área de la salud mental, llámese psiquiatra o psicólogo, son los expertos en esta materia de trabajar en conjunto con el paciente. No debemos de dejar solamente al profesional como el guía o el responsable de nuestro tratamiento. Se lo digo yo, un paciente que pasó por un proceso y llegó a pasar en un momento que dejó el tratamiento por una irresponsabilidad mía. No le hablo como médico porque no lo soy, le estoy hablando como paciente, como un sobreviviente de una depresión y que pasó por un problema de salud mental, donde realmente mi salud mental colapsó, que llegué al punto prácticamente del suicidio y tuve un desnudo en una plaza comercial aquí en Santo Domingo. Pues les pido o les digo que tenemos que ser pues responsables con nuestro tratamiento porque puede pasar un proceso pues muy difícil como el que yo llegué a pasar. Pues gracias a Dios pude salir airoso de todo eso. No todos corremos con la misma suerte, pero sí podemos ser responsables con nuestro tratamiento y llevarlo de la mano con nuestro profesional. Yo entiendo que tanto el profesional del área de la salud mental, en este caso el psiquiatra, como nosotros, creo que el psiquiatra debe llevar un 40% de la responsabilidad y el paciente un 60%, por no decir que quizás tenga que llevar un 80% y el profesional de la salud lleve un 20%. Tenemos que ser responsables por la mejoría de nuestra salud mental, para evitar un suicidio, para evitar un colapso en tu salud mental, para evitar que te pueda desnudar en una plaza o en la calle o en cualquier centro comercial, para evitar pues cualquier problema más profundo que tenga que ver con el área de la salud mental. No es un juego que la salud mental está pues
cada día más en ascenso los problemas de depresión que hay en nuestro país y en el resto del mundo, específicamente después del COVID-19. Tenemos que ser responsables con un tratamiento que tú lleves. Si te ponen 8 medicamentos o quizás te ponen 2 medicamentos diarios, tomarlo al pie de la letra. Si te toca tomártelo, la primera pastilla a las 10 de la mañana, pues a esa hora debe de llevarlo. Actuar con responsabilidad y llevar cada tratamiento al pie de la letra. Si la otra te toca a las 8 de la noche, pues a las 8 de la noche puntual debe de tomártelo. Ser responsable con tu tratamiento es ser responsable con tu salud mental. Tenemos que actuar con responsabilidad al momento de presentar esto. Y si el médico te pone cita cada 15 días o semanal, tratar de ir a tus citas. Que seas tú responsable, no dejar pasar por alto pues la responsabilidad que tú tienes y la cita que tú tienes con el profesional del área de la salud mental para poder llevar a cabo un tratamiento con la importancia y el orden que se merece realmente. Porque cualquier tratamiento, no importa, puede ser de cualquier enfermedad, ya sea por ejemplo del área del ginecólogo en el caso de las mujeres, del urólogo en el caso de los hombres o del cardiólogo en sentido general o cualquier profesional del área de la salud. Todos tenemos que ser responsables con nuestro tratamiento para cuidar nuestra salud mental. Ojo, no le estoy hablando como médico ni como profesional de la salud porque no soy profesional del área de la salud. Le estoy hablando como paciente que pasó por un proceso depresivo, tenía un tratamiento, lo interrumpió por irresponsabilidad de este servidor y tuve pues a punto prácticamente de perder la vida. Le estoy hablando como un paciente que realmente creó conciencia en ayuda con los profesionales del área de la salud mental y mírenme hoy donde estoy aquí de pie, pues llevándole a ustedes esos mensajes tan importantes, positivos, para que podamos salir hacia adelante y podemos salir airoso. Les pido o les recomiendo no dejar ningún tipo de tratamiento y más cuando se está hablando del área de la salud mental. La salud mental es muy importante en cualquier ser humano, en niños, en adolescentes, en adultos mayores, en adultos, en jóvenes y también en mujeres y hombres. O sea, porque el problema de la depresión no tiene sexo, no tiene género, no tiene estatus social. La depresión le da a cualquier tipo de persona y si usted permite que esto le llegue más a fondo, pues puede perder hasta la vida porque llega un momento del suicidio. Hemos visto cómo en plazas comerciales, pues han visto pues su suicidio, que personas se han tirado de cualquier piso de la plaza y han llegado a perder la vida. Les dejo a ustedes de que tenemos que ser más responsables, de que no dejemos que sea el profesional o cualquier familiar que vaya pues o que tome las riendas o la responsabilidad del tratamiento de cualquier paciente. Si usted está pasando por un proceso de depresión, el responsable con el tratamiento es usted. La responsabilidad en el tratamiento es muy importante. Ir a la cita médica con tu profesional es de mucha importancia para que realmente no llegue el momento de lamentarte como me llegó a pasar a mí. Yo les recomiendo a todos ustedes que cuando somos responsables con nuestro tratamiento, nuestra salud mental puede ir mejorando cada día más, porque llega un momento en que la puede tener quizás por 6 meses o por 1 año y hasta por 2 años el tratamiento, pero cuando tú lo tomas al pie de la letra, correcto, como cuando te lo dice tu psiquiatra, pues va a llegar el momento en que te lo van a quitar, te lo van a reducir. Si lo tiene 2 años, te lo pueden poner a 1 año. Cuando lo tienen 1 año, te lo ponen a 6 meses. Luego a 3 meses. Después a 15 días. Después a una semana. Y luego ya el tratamiento, dependiendo de lo que te diga el médico, pues te lo van a quitar de manera definitiva. Ojo, nunca puede darte de alta tú, porque tú no eres el experto ni el profesional graduado del área de la salud mental. Tú eres el responsable y debe de llevarlo al pie de la letra y actuar con honestidad contigo mismo para poderlo llevar. Nunca lo deje a la mitad ni lo deje a media. Tiene que llevarlo hasta el tiempo que el doctor te lo indique o el psiquiatra. Tiene que ser responsable con tu tratamiento, con tu salud, porque
tenemos que seguir hacia adelante cada día más. Si te sientes fatigado o te sientes molesto, te sientes triste, puede ser de que estés pasando por un proceso depresivo. No todas las depresiones son pues agudas ni son tan fuertes. Tiene que pues mantener la responsabilidad. Cuando actuamos con responsabilidad o somos responsables con nuestro tratamiento, tu salud mental puede mejorar. Recuerda que tu salud mental es tu prioridad. Recordarles a todos ustedes que el próximo 9 de agosto y el 23 de agosto tenemos nuestras charlas de la salud mental. El 9 de agosto en Soho, New York, estaremos llevando nuestra charla sobre la salud mental y el 23 de agosto de este 2025 aquí en Sanville, nuestra charla de la salud mental. Ariselda Villalona, María, el doctor José López Mena, la doctora Francis Báez y este servidor estaremos llevando esta importante charla a la ciudad de Nueva York y también aquí en la República Dominicana en Plaza Sanville. La cita es el 9 y el 23 de agosto de este 2025, la charla sobre la salud mental.